This meeting is being recorded. Listo, está grabando. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia. En este encuentro académico vamos a compartir, a discutir y a recordar la exposición del texto Introducción a la Teoría General del Estado, Definiciones Básicas del Estado, del autor Paco Cari José María, tomado de la revista Iuris, Dictio Perú, cuarta edición de diciembre, entre las páginas 17 a la 27. Cordial bienvenida a todos. Daremos una exposición sobre la teoría general del Estado y en estos minutos de encuentro académico compartiremos entre todos información referente al tema. Nos encontramos con Claudia, Julie, Eduardo, compañeros de estudio de Derecho de la Universidad de Colombia. Bienvenidos a este encuentro. Le damos paso a Claudia. Claudia, el micrófono. Listo, a mí me tocó porque es importante estudiar el Estado. El Estado es muy importante en nuestras vidas desde que nacemos. Estamos inscritos en un registro nacional civil. Luego nos ponemos adultos y pagamos impuestos, votamos, simplemente circulamos por las calles y ya hacemos parte interactuado con el Estado. Entonces, ¿qué es exactamente? No es un gobierno, no es un territorio, no es un conjunto de leyes separadas. Es una entidad mucho más compleja. Como lo dice el autor José María Pacori, él define que la teoría general del Estado es una disciplina que va más allá del estudio de las leyes. Es una ciencia que sistematiza el conocimiento de la filosofía, la sociología, la historia, la economía y el derecho, con un objetivo muy claro, que es comprender y perfeccionar el Estado. Se concibe que el Estado es como una orden y un hecho social que busca alcanzar sus fines con eficiencia, eficacia y justicia. Diga el compañero. Muchas gracias, Claudia. Para ilustrar esta idea, el autor nos da un ejemplo muy claro. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Precisamente determinar y analizar estos fines es una tarea central de la teoría general del Estado. Esta presentación, por tanto, siguiendo la estructura del texto de Pacori, nos enfocaremos en 4 puntos claves para construir una base sólida del conocimiento y así obtener un conocimiento más sencillo sobre esta importante teoría y exposición. En primer lugar, definiremos qué es el Estado. En segundo lugar, explicaremos las 3 dimensiones esenciales o elementos esenciales. Un tercer punto, describiremos una de las teorías más importantes sobre el origen y finalmente cerraremos con una conclusión que resuma todo lo aprendido y logre conglomerar toda esta exposición. Comencemos, bien pueda, compañero Eduardo. Buenas tardes, les habla Eduardo Sánchez. En este momento me voy a disponer a dar la definición de Estado. El autor nos ofrece una definición clara y concisa que nos servirá como punto de partida. El Estado es una entidad con poder soberano para gobernar un pueblo dentro de un área territorial delimitada. Esta definición aparentemente simple contiene los 3 pilares fundamentales que vamos a desglosar a continuación. Sin embargo, es importante resaltar 2 palabras claves en esta definición. Son ellas, entidad. El Estado no es una persona en particular, ni un simple edificio de gobierno. Es una institución, una organización abstracta y permanente que trasciende a los gobernantes de turno. Los gobiernos pasan, pero el Estado como entidad permanece. Poder es el otro término clave, el poder soberano. Este es el elemento
que le da un carácter único. Significa que dentro de su territorio y sobre su pueblo, el Estado es la máxima autoridad. No reconoce un poder superior por encima de él en el ámbito interno, lo que le permite crear y aplicar sus propias leyes. Sí, compañera. Bueno, para entender mejor lo que está hablando mi compañero, podemos decir que el Estado es una organización político-jurídica de la sociedad. Porque implica que la gestión del poder y la toma de decisión colectiva es política, porque implica que la gestión del poder y la toma de decisiones colectiva. Y es jurídica porque ese poder se ejerce a través de un sistema de leyes y normas que él mismo crea y que deben ser obedecidas. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Cuando el Congreso de un país debate y aprueba una ley, está ejerciendo la función legislativa del Estado. Cuando la policía detiene a alguien que comete un delito, está aplicando una ley que está creada por el Estado. Y cuando un ciudadano paga sus impuestos, pues algo como mi trabajo, está cumpliendo con una obligación establecida por el Estado. Todo esto sucede porque el Estado tiene esa autoridad soberana. Entonces, sigue mi compañero Francisco. Muchas gracias, compañeros. Continuando con el compromiso de agenda pactada, de nuestro tercer punto, daremos la explicación de los 3 elementos esenciales para que podamos definir Estado. Profundicemos en ellos. Estos 3 elementos son el territorio, el pueblo y la soberanía. Entonces, en el territorio es el espacio geográfico. No podemos entender un Estado sin una definición territorial. Debe ser visible, palpable, reconocida. Es la base del Estado y es donde se ejerce el poder y la autoridad. Es el escenario donde vive el pueblo y donde se aplican leyes. De acuerdo con el autor, el territorio no solo es el suelo, se compone de 3 dimensiones fundamentales: la dimensión terrestre, la dimensión aérea y la dimensión marítima. La dimensión terrestre incluye el suelo, pero también el subsuelo. Por ejemplo, un yacimiento de petróleo o de litio se encuentra bajo la superficie de ese territorio y le pertenece al Estado. De manera particular, el Estado colombiano sí es muy estricto en este elemento y está bajo su soberanía. La dimensión aérea, súper importante. ¿Qué país se concibe sin viajes aéreos? Es el espacio que cubre el territorio. Ningún avión militar extranjero lo deberá poder sobrevolar sin el previo aviso y permiso de esa soberanía o de este Estado. La dimensión marítima, que para Colombia es muy importante, poseemos un amplio territorio con estas aguas tanto internas como oceánicas, que son, las internas serían los ríos, los lagos, las aguas litorales o del mar territorial que se extiende en las costas. El autor cita ejemplos constitucionales muy ilustrativos. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución Política de Costa Rica delimita su territorio con países vecinos. Lo más interesante, según el autor, es que el artículo 6 detalla su soberanía no solo en las 12 millas del mar territorial, sino también una jurisdicción especial sobre 200 millas para proteger y explorar los recursos naturales. Esto nos muestra que el territorio también implica derechos económicos exclusivos. Bien, pueda acompañar a Claudia. Bueno, aquí es el pueblo que hace parte también de la esencial, es un factor humano que hace parte del Estado. Es crucial hacer distinciones, lo que el autor nos quiere decir de unos conceptos para tenerlos claros, ¿sí? Entonces, se dividen en pueblo, población y nación y ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que es el pueblo? El pueblo se me fue ese un vínculo. El pueblo son las personas que tienen un vínculo jurídico y político con el Estado, o sea, la nacionalidad. Son los nacionales, ya sean por nacimiento
o por naturalización. El artículo 83 de la Constitución de El Salvador, citado en el texto, dice claramente que la soberanía reside en el pueblo, refiriéndose a ese como un conjunto de nacionales. Población es un concepto más amplio y estadístico, incluye a todas las personas que residen en en el territorio del Estado, sean los nacionales o sean los extranjeros. La nación, este concepto es cultural e histórico, se refiere a una comunidad que compone rasgos culturales comunes, como el idioma, la historia, las tradiciones, la etnia. Una nación puede existir dentro de un estado o incluso está dispersa en varios. El autor pone el ejemplo de la nación judía o la nación gitana. Un ejemplo de la Constitución muy claro es el de Bolivia, que en su artículo 3 se autodenomina el Estado plurinacional porque está conformado por diversas naciones indígenas, originarios campesinos. ¿Qué de la ciudadanía? Es el otro componente que es una condición jurídica que adquiere un miembro del pueblo, un nacional, que le permite ejercer plenamente sus derechos políticos como el derecho al voto y el derecho a ser votado. Sigue mi compañero Eduardo. Bueno, llegamos al tercer elemento, que es la soberanía, es el poder supremo. Llegamos a este elemento considerado como algo abstracto pero fundamental. Abstracto porque no lo podemos, en palabras coloquiales, tocar, no podemos dimensionar, palpar lo que es la soberanía, sino que es algo que nos abraza a toda una nación, a todo un pueblo, que limita a que otros pueblos, a que otras naciones vengan, irrumpan en nuestro territorio y rompan y vulneren nuestros derechos como seres humanos, nuestra dignidad. Es el poder, entrando ya en la definición, es el poder supremo de mando que tiene el Estado para crear y aplicar sus propios derechos dentro de su territorio, sin aceptar subordinación con ningún otro poder externo, como ya les estaba explicando. Esta soberanía contiene unas características que supone, entregan y edifican el concepto. Son estas características las siguientes: unicidad. No puede haber dos poderes soberanos dentro de un mismo Estado. Puede haber poderes menores, municipios, regiones, pero siempre subordinados al poder soberano central. Indivisible. El poder soberano es uno solo. Lo que se divide son las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa, la rama judicial, no el poder en sí mismo. Es inalienable. El Estado no puede vender o transferir su soberanía. Si lo hiciera, dejaría de ser un Estado. Imprescriptible. La soberanía no se pierde con el tiempo. Un Estado sigue siendo soberano aunque lleve décadas sin ejercer algún aspecto de su poder. Un ejemplo claro de soberanía lo encontramos en el artículo 5 de la Constitución de Venezuela, de 1999, que el autor menciona: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce. El texto también nos recuerda un límite muy importante: la soberanía de un Estado no puede vulnerar los derechos humanos ni la soberanía de otros Estados, como lo expliqué en la pequeña introducción al inicio. En el mundo globalizado, la soberanía no es un poder absoluto, sin cortapisas. Doy paso al compañero Francisco.
Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí hemos visto 3 elementos indispensables para el Estado que vale la pena siempre recordarlos. Ellos son el territorio, el pueblo y la soberanía. Estos 3 elementos conjugan la definición especial de lo que podamos entender como Estado. Continuando con nuestra agenda, pasamos entonces a una de las teorías de descripción del origen del Estado. De acuerdo al autor, a Paco Ricari, él nos presenta varias. Sin embargo, nosotros nos centraremos en la teoría de formación contractual del Estado. Agradecemos entonces, Julie, que dé paso a su presentación para que profundicemos en este tema. Bueno, pues sigo con la presentación acá. Bueno, seguimos, disculpen un poco la interrupción del ruido. La presentación de la teoría contractual. Bueno, cuando esta teoría contractual, conocida como el contractualismo, sostiene que el Estado no es un fenómeno natural o impuesto pues porque salió y ya, sino que surge de las voluntades de un contrato social. La idea que es que los hombres para superar todas las dificultades de la vida en un estado de naturaleza deciden voluntariamente crear un poder común que los rija. Deciden voluntariamente crear un poder común que lo rija y proteja buscando el bien común. Bueno, como el Estado llega a ser natural o eso es una discusión entre las visiones de los autores. ¿Eso es natural o de verdad necesitamos un control desde unos líderes sociales? ¿Sí? Entonces hay 3 visiones básicas para esto. Esa teoría también conocida, esas conocidas, esa teoría del contractualismo tiene diferentes visiones. Una de ellas es la de Thomas Hobbes, que es el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos. Es una frase citada de él que dice, el hombre es el lobo del hombre. La vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Por medio de una muerte violenta, los hombres acuerdan ceder todos los derechos a un soberano absoluto, un líder. Un ejemplo como el Leviatán, a cambio de seguridad y orden. El Estado se crea, por tanto, para contener esa naturaleza de nosotros los hombres y caótica del ser humano, de todo, pero nos podemos controlar solos y necesitamos un líder. La otra de las teorías es la de John Locke. Locke tenía una visión mucho más optimista. El estado de naturaleza en un estado de paz y igualdad, ¿cierto? Que todo era como que fluía en paz, regido por la ley natural, que otorgaba pues los derechos naturales de las personas, siendo el más importante el derecho a la propiedad privada. Pero sin embargo, surgían conflictos porque no había un juez imparcial que resolviera las disputas sobre cada propiedad. Entonces, el contrato social se firma para instituir un Estado civil que a través de esas leyes pues regule y proteja la propiedad. El Estado es limitado y su poder en realidad no es absoluto. La C es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tenía una visión aún más crítica. Para el estado de naturaleza era un estado de bondad. Era un estado de bondad y libertad para el buen salvaje. Fue la invención de la propiedad privada lo que corrompió a la sociedad, creando desigualdad, guerras y opresión. El Estado civil surgió de forma ilegítima para proteger a los ricos y perpetuar una desigualdad. Entonces, Rousseau propone un nuevo contrato social legítimo donde los individuos asociándose pongan sus personas y su poder bajo la dirección de la voluntad general, buscando así el bien común y recuperándolo en forma de libertad civil, la libertad natural que perdieron. Entonces, el contractualismo nos dice que el Estado es un artificio humano, una creación nacional para solucionar todos estos problemas de convivencia, ya sea la violencia, la inseguridad jurídica o la desigualdad. Y hay esos diferentes autores con esos diferentes idealismos
nos dan una explicación de cómo debemos ser regidos o cómo queremos ser regidos por líderes. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Julie. Antes de dar paso a Claudia, es importante anotar que estas tres exposiciones de estos tres autores, filósofos de Thomas Hobbes, Locke y Rousseau, son lecturas contemporáneas, son lecturas de ellos de acuerdo a lo que veían en los mecanismos de funcionamiento del Estado. Son lecturas entonces calificativas de acuerdo a exposiciones académicas que estos filósofos tenían. Cada una pues marcada por su sello personal, sus críticas, ya sean desde el optimismo, desde el negativismo también, como es el tema o como es la exposición de Hobbes. Muchas gracias, Julie. Pasamos ahora entonces con nuestra compañera Claudia, quien nos dará una conclusión para ir finalizando este encuentro académico. Listo. La conclusión. Entonces, es un rápido recorrido de lo que hemos aprendido hoy. Definimos el Estado como una entidad con poder soberano que gobierna un pueblo en un territorio delimitado, yendo más allá de lo simple, una noción de gobierno. Explicamos también los tres elementos esenciales e interdependientes. El territorio como su base física y espacial, el pueblo como su componente humano, distinguiéndose los conceptos de población, nación y ciudadanía. Y la soberanía como su poder supremo, caracterizado por el único, indivisible e imprescriptible. También describimos la teoría contractual del origen del Estado, uno de los más importantes de la filosofía política, que sostiene que el Estado que el Estado nace de acuerdo voluntario entre los hombres para superar las deficiencias del estado de la naturaleza, o sea, teniendo en cuenta las visiones diversas como las de Hobbes, las de Locke y la de Rousseau. Gracias. Sigue el compañero Eduardo. Bien, Ahora el compañero compañeros, Eduardo entonces nos dará una reflexión final para que vamos dando paso al cierre del encuentro. ok, compañero, gracias. Como expone el autor al final de su artículo, Pacori y Cari, el estudio del Estado es complejo y tiene múltiples aristas. Hemos visto que existen diversas formas de Estado, como es el Estado unitario, por ejemplo, el Estado colombiano, o federal, como podemos mencionar el Estado de México o de Estados Unidos, que son estados federados o federales, como se conoce. También vemos dentro de los estados diversas formas de gobierno, como son las monarquías y la república. Diversas formas de gobierno, como el presidencialismo, como el nuestro también, que es presidencialista, y el parlamentarismo, como lo es el Estado inglés en Inglaterra. Vemos la figura de primer ministro y regímenes de gobierno, que también vemos que hay unos estados autoritarios y otros democráticos. Comprender estos conceptos básicos no es un mero ejercicio académico, es la base para entender la política, el derecho y la sociedad, que nos permite a nosotros como ciudadanos estar informados, ser unos ciudadanos críticos y participativos, capaces de entender cómo se organiza el poder y en última instancia conocer cómo está conformado el sistema que nos gobierna y buscar el bien común para todos. Gracias, compañeros. Sin duda, este encuentro académico nos ha alimentado las visualizaciones cognitivas, las posiciones filosóficas y nos ha dado una estructura más visual de qué compone el Estado. Una oportunidad para siempre recordar la importancia de exaltar nuestra nación, la gran Colombia, nuestro amado país.
país que tiene territorio, que tiene pueblo, que tiene soberanía, y debemos sentirnos orgullosos de nuestra patria. Ya vemos cómo hay pueblos que no tienen ese territorio, que lo anhelan, que sufren guerras y que incluso nacen o tienen sus historias religiosas buscando el nacimiento de esos estados. Agradecer la presencia entonces de esta oportunidad académica al docente que nos ha invitado a este proceso y a cada uno de los compañeros. Voy a dar paso a que digan el nombre completo y nos despidamos. Estuvo con ustedes Francisco Javier Villegas Franco. Agradezco el espacio y el encuentro. Soy Julie Fabiana Turriaga. Muchas gracias, compañeros, por el espacio. Y profesor. Gracias, compañeros, también por este encuentro académico. Mi nombre es Claudia Rincón. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Gracias al tutor por darnos esta metodología importante para nuestra formación. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos veremos en otro encuentro académico. Muchas gracias.